Bien. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a todos. Les damos la bienvenida a este panel de ExpoEFI, donde vamos a tratar de empezar a desentrañar los desafíos de la economía que viene. No es nada fácil, pero bueno, para eso tenemos tres panelistas de lujo. Vamos a contar con la presencia de Luciano Coan, Milagros Gismondi y Lorenzo Gravina. Ahora los voy a presentar como corresponde a cada uno. Quiero antes que nada agradecer a la gente de INVEC que nos ha invitado a mí a moderar este panel y a los economistas a participar. Recuerden que en la sección de preguntas y respuestas van a poder hacer las preguntas para luego de las presentaciones tratar de hacer un intercambio con nuestros panelistas. Así que sin más, arrancamos con la presentación de Luciano Coan. Luciano es licenciado en Economía de la UBA, fue subsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda en 2017-2018 y actualmente es socio de la consultora Seido y fundador de AlphaCap. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Me están escuchando ¿Todo bien, bien? no? Perfecto, perfecto. Bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla. Si me confirman que ven bien. Tengo acá una presentación que nos reíamos antes con Milagros porque la idea era llegar con un par de gráficos y me fui cebando y metí, no sé, como 20 gráficos. Así que difícilmente me va a dar el tiempo para mostrar todo esto. Lo que sí voy a hacer, les voy a pasar por el chat, no sé si les va a llegar, pero les quisiera pasar a quien quiera que pueda entrar, a ver si tengo forma de pasarlo. Bueno, no encuentro cómo pasar la dirección, pero la acabo de tuitear. Si entran a Twitter van a poder ver esta dirección donde pueden seguir los gráficos estos que estoy mostrando, algunos de los que voy a hablar y otros que van a seguir. Bueno, les cuento un poquito la idea de la charla. Es un poco entender cuál es el punto de partida donde estamos en la macro y entender cuál es cómo estoy pensando el año próximo, ¿sí? Entonces, el punto de partida tiene dos componentes, ¿sí? Obviamente la situación de la pandemia que dominó 2020, en el cual por acción o por omisión de la política pública, es una discusión que no quiero dar ahora, pero básicamente el gráfico que está ahora en pantalla es la combinación de la cantidad de muertes por millón de habitantes y de PBI. Cuando uno mira dónde está Argentina, ¿sí? Fíjense que Argentina terminó este año con uno de los combos, digamos, más desfavorables, que es una caída del PBI de casi 12 puntos y ahí topeando en el ranking de muertes por millón. Con lo cual, el punto de partida es es una economía muy golpeada y en la cual las perspectivas del impacto de la pandemia sobre la dinámica económica va a persistir mucho más de lo que podríamos haber pensado cuando esto empezaba en enero o febrero. Entonces, ¿dónde está la economía ahora? Bueno, lo que ven en pantalla ahora es la comparación de las 5 grandes recesiones que hubo en el país desde el año 1980. Entonces, fíjense que la crisis donde estamos ahora es definitivamente ya un evento histórico, ¿sí? En su magnitud, en su intensidad, es un evento histórico que, incluso en términos de profundidad, es el evento más profundo que tuvimos. Pero cuando llegamos al punto donde estamos ahora, la economía tiene un par de características. La primera es que ya se recuperó casi 3/4 de la caída. Comparado con abril, se recuperó gran parte de la caída, pero todavía estamos entre 5 y 7 puntos por abajo de los niveles prepandemia, en términos de PBI. Y la recuperación, es decir, la dinámica que tiene la economía mes a mes se está desacelerando. Es decir, hubo un primer periodo donde el impulso fue muy rápido, la recuperación está perdiendo ritmo. El último dato que tenemos es el de septiembre para toda la economía, pero los datos de octubre no fueron particularmente buenos, con lo cual tenemos una economía que recuperó muy rápido, que se está el crecimiento empezando a desacelerar y que está más o menos entre 5 y 7 puntos abajo de los niveles prepandemia. Algunos gráficos los voy a pasar rápido, insisto, porque si no, no va a dar el tiempo, pero básicamente hoy el daño en la economía, hay muchos sectores que ya se recuperaron, la industria, la intermediación financiera, el agro, donde que ya están funcionando a niveles prepandemia. Los sectores más que siguen muy golpeados son principalmente los sectores de servicios, los más mano de obra intensivos, la construcción, el transporte, que fíjense, todavía están operando a niveles de 50-60% por debajo de los niveles prepandemia. Con lo cual la situación de la actividad es esa, es recuperación de gran parte
del daño, pero todavía 5 o 7 puntos abajo, y con el daño concentrado en los sectores de servicios, en restaurantes, en hoteles, en construcción, transporte y comunicaciones. ¿Okay? Una nota especial para la construcción, que la dejo después para desarrollar en las preguntas, pero básicamente es un caso muy emblemático del trasfondo de lo que pasa con la economía, que es que es un sector donde crecieron, por ejemplo, muchísimo las ventas de cemento están volando, crecieron 20-25% respecto de la prepandemia, pero la producción de la construcción no está creciendo, está en los niveles de julio, con lo cual eso muestra un poco también que está empujando mucho de los sectores ahora en la economía, que tiene que ver con el consumo de durables o con formas de escaparse del peso consumiendo. La segunda característica tiene que ver con la inflación, ¿sí? Esta es la medición que nosotros hacemos de inflación de alta frecuencia, y en la cual definitivamente lo que se ve en las últimas semanas es que la inflación se aceleró. Ese veranito que hubo entre febrero y algún momento de agosto de inflación entre 2 y 4% no está más, ¿sí? Ahora la inflación está de nuevo funcionando entre 3 y 4%, el mes de noviembre probablemente cierre de vuelta alrededor de 3,5%, con lo cual la inflación está de vuelta en un escalón arriba, parecido a lo que fue 2018-2019, solo que sin ajuste de tarifas, sin una gran devaluación del oficial, y diría, sin tampoco mucho ajuste de salarios. Con lo cual es una inflación, diría, sin los drivers habituales que uno vería, ¿no? Obviamente estuvo la suba de las primas paralelas, pero entonces son estas dos características del punto de partida. Actividad que recuperó gran parte, pero con un crecimiento que se está moderando, y la inflación funcionando en un nivel para arriba. Entonces, ¿cómo pensar de acá para adelante la dinámica? Cuando pienso 2021, entiendo que hay como que resolver 4 desafíos. 2 desafíos vinculados a los stocks, a problemas de stocks, y 2 desafíos vinculados a problemas de flujo. No sé cuándo empecé, así que no sé cómo voy de tiempo, pero Melina, haceme algún comentario si me quedo corto. El primer problema unos que resolver 5 el año que minutos viene... más o menos. ¿Cómo? Tenemos unos 5 o 6 minutos más. Bueno. El primer problema de stocks es la herencia que Alberto de este año le deja al Alberto el año que viene, ¿no? Que es el déficit fiscal. Argentina este año va a tener un déficit histórico, impulsado obviamente en gran parte por lo que fue el gasto vinculado a la pandemia. Entonces esto es la dinámica de gastos con respecto al PBI. Miren lo que fue el salto de este año, pero con una particularidad. Obviamente mucho de ese gasto ya se está desandando. Entonces acá, por ejemplo, este gráfico lo que muestra es la evolución del gasto hasta el que salió hace unos días, hasta el octubre. Entonces fíjense que el gasto efectivamente está bajando, pero el punto donde estamos ahora, en el cual más o menos la mitad del gasto COVID ya se desandó, es que el punto donde estamos ahora, si la estructura de gastos e ingresos se perpetuara en el tiempo, tenemos un déficit de cerca de 5 puntos del PBI. Un déficit primario de 5 puntos del PBI, más o menos un punto o un punto y medio de intereses, más o menos 2 o 3 puntos de intereses del Banco Central. Con lo cual la economía está funcionando con un déficit fiscal de por lo menos 8 puntos. Con lo cual el gran desafío que hay que encarar y que indefectiblemente hay que resolver pensando en el año que viene tiene que ver con esto, ¿no? Con el problema fiscal, el problema de los flujos, al cual se entra con una particularidad, que es que el año que viene es un año electoral, y en el cual el gobierno tiene que encarar una consolidación fiscal con la siguiente situación en términos de imagen pública. Fíjense, esta es la imagen de Alberto Fernández, miren que retrocede un poquito. Alberto Fernández tuvo un pico de imagen de 60-70% cuando empezó la pandemia, hoy está prácticamente en cero. Es decir, el gobierno tiene que encarar una consolidación fiscal en un año electoral y con su popularidad muy golpeada. Con lo cual, las chances reales de que digamos, estén dispuestos en el gobierno a exponer el capital político que hace falta para hacer una consolidación fiscal son bajas, ¿sí? Con lo cual, este es el primer problema, el primer desafío. Quedan un par más de gráficos ahí para el que le interese ver, que es un poco cómo se descompone la pérdida de imagen. El segundo tiene que ver con los problemas de stocks. El problema que Alberto de abril le dejó al Alberto de noviembre, que fue la enorme emisión monetaria para financiar el déficit de este año. Con lo cual, de cara al año que viene, el gobierno, definitivamente la política monetaria cambió un poco respecto a lo que era en abril, pero hay una cantidad de pesos que están ahí, que siguen estando ahí. Fíjense
los agregados, el M3 privado, digamos, crecieron casi de 15 a 23 puntos del PBI, casi 8 puntos de PBI de pesos ahí, que están demandados por la gente simplemente porque existe el cepo. Con lo cual, eso genera un problema que hay que resolver, y digo que es de stocks porque obviamente después a eso se le agregan otros problemas de flujo que tienen que ver con los nuevos pesos que se crean. Pero ahí definitivamente hay un problema monetario que creo yo está detrás de muchos de los desequilibrios que estamos viendo este año, como la brecha, como la corrida cambiaria, muchísimos pesos. Con un componente adicional, que es que todos estos pesos existen en una economía sin crédito, es decir, en una economía en la cual no hubo creación secundaria de dinero. Fíjense, este gráfico muestra la relación entre los depósitos y los préstamos. La relación entre los depósitos y los préstamos está en máximos, les diría, en casi 15 años, con lo cual tenemos un enorme exceso de pesos aún sin tener crédito. Con lo cual, si la economía crece y empieza a crearse crédito, el problema se amplifica. ¿Sí? Segundo problema. Tercero, la desagregable aritmética monetaria. Digamos, el problema de stocks monetario que le decía tenía que ver con el financiamiento del déficit que tuvimos este año. Después está el problema de la generación endógena de pesos que tiene en la economía, que tiene muchos frentes. Obviamente, por un lado, el financiamiento del déficit, pero también la nueva característica que creo tiene el Banco Central, que es que mientras Guzmán estaba resolviendo el problema de la deuda en dólares, en el Banco Central se estaba creando un nuevo problema de deuda en pesos. ¿Sí? Fíjense, esta es la deuda del Banco Central, deuda de cortísimo plazo, estas son las Lebacs de Sturzenegger, esto es lo que pasó este año, ¿no? Se colocaron casi 8% del PBI, un poco menos, 5% del PBI en pases, en LELIQs, que generan endógenamente intereses. Eso paga unos 70.000 millones de pesos por mes, 70.000 millones de pesos por mes, aún con la tasa bajísima que tenemos. Con lo cual, la combinación de dinero que se está creando endógenamente en el Banco Central, más el financiamiento del Tesoro, más eventualmente, fíjense en este gráfico muestra los factores de creación de dinero este año. Entonces, fíjense por acá, esta es la variación de la base monetaria durante todo el año. Obviamente hubo muchísimo de financiamiento al Tesoro, ¿sí? Hubo casi 1.5 trillones, pero cuando uno mira los intereses, este año se crearon casi medio trillón de intereses de las LELIQs y de los pases. Con lo cual, el Banco Central ya tiene un problema. Mi impresión es que la dinámica del balance del Banco Central está en una dinámica explosiva, digamos, ya entró en el sendero de lo explosivo, y básicamente eso implica que hay que hacer algo. ¿Sí? Que las dinámicas del statu quo son explosivas y que requieren, tanto en lo fiscal como en lo monetario, acción directa del Banco Central. Porque, digamos... Luciano, tenemos 2 minutos para el cuarto, así no nos quedamos con la intriga. 2 minutos. ¿Por qué? Porque al problema monetario que les menciono recién se le suma que tanto el Tesoro como el Banco Central se están endeudando en dólares, lo cual no necesariamente genera una emisión de pesos ahora, pero sí expone al patrimonio público a una devaluación. Hoy una devaluación no mejora las cuentas públicas, sino que las empeora, porque colocaron deuda en dólares hace poquito y porque el Banco Central se estuvo endeudando en los mercados de futuros. Con lo cual esto amplifica el riesgo de cara al año que viene. Y finalmente tenemos la desagregable aritmética cambiaria. Acá, Lorenzo, sé que vas a entrar vos en detalle, con lo cual no quiero exponer demasiado, pero básicamente el cuarto problema es el problema de flujos, que es que tenemos una economía que pierde reservas, donde el Banco Central tiene que intervenir, aún cuando no tenemos crecimiento. Es decir, el Banco Central pierde reservas, aún cuando tenemos una economía operando 7% por abajo que hace un año. Con lo cual, la capacidad de crecer de esta economía es muy baja. ¿Por qué? Porque para crecer hacen falta importaciones y son importaciones que requieren dólares que no hay. Con lo cual, el último limitante tiene que ver con esto, ¿no? Lorenzo, sé que lo vas a desarrollar, así que te lo dejo, pero básicamente es un cuello de botella que está actuando aún en una economía operando muy por debajo de su capacidad. Con lo cual, en síntesis, me quedaron un par de cosas en el tintero, lamentablemente, lo podemos hacer después en las preguntas, pero en síntesis, lo que te define esta combinación de problemas de flujo y problemas de stocks es una economía cuyo statu quo es explosivo. Es explosivo desde lo fiscal, desde lo monetario y desde lo cambiario, y requiere, obviamente, lo vemos en distintos lugares, lo vemos en la inflación, lo vemos en la brecha cambiaria, en la pérdida de reservas,
pero requiere acciones concretas en términos de políticas públicas para reencarrilarlos. Entonces la pregunta que dejo abierta, y ya con esto cierro, es si de cara a un 2021 electoral, un gobierno con su capital político muy comprometido, digamos, ¿cuáles son las chances de que estén dispuestos a encarar este reacomodamiento de la macro que definitivamente compromete el capital político del gobierno? Con lo cual dejo eso como pregunta, quizás alguno de los siguientes panelistas lo pueda responder. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Luciano, por la presentación. Sí, quedaron unas cuantas preguntas ahí para retomar seguramente en la parte final del debate. Vamos a pasar ahora a Lorenzo Sigotti Gavina. Él es licenciado y máster en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y actualmente se desempeña como socio y director de Ecolatina. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy bien, buenas tardes a todos. Paso a compartir pantalla, yo tengo poquito material, pero esperemos que ayude a desentrañar un poquito lo que es un 2021, como ya les anticipó Luciano, con muchos desafíos. Yo arranco simplemente haciendo a vuelo de pájaro un resumen de lo que fue la economía argentina en términos de dos variables muy sencillas, crecimiento e inflación, promedio anual. Con Néstor Kirchner nos recuperamos a tasas chinas con inflación de un dígito anual. Con el primer mandato de Cristina ya el crecimiento bajó alrededor del 4%, promedio de la región. Fueron años también complejos, tuvimos la crisis de 2008-2009, fue un crecimiento aceptable, pero ya bien medida la inflación, en torno del 20-25% promedio anual. Y el segundo y último mandato de Cristina Fernández de Kirchner nos encuentra en este escenario de estanflación, que de alguna manera puedo ya adelantarles que nos está costando muchísimo, o ni siquiera lo estamos logrando salir. Además, con una inflación ya bien medida, del 30% a promedio anual, estamos hablando de 2% promedio mensual, que es más o menos lo que algunos países hoy en el mundo, sobre todo desarrollados, tienen en un año. Nosotros lo tenemos en un mes. El gobierno de Mauricio Macri, y quizás esto explique por qué fue el primer presidente que se presenta a una reelección pero no gana las elecciones, profundiza este escenario de estanflación. Directamente vamos a más recesión y más inflación, salvo el 2017, que fue un buen año y que le reeditó políticamente al gobierno de Mauricio Macri. De hecho, le ganó incluso Esteban Bullrich en provincia de Buenos Aires las elecciones a la mismísima Cristina Fernández de Kirchner en la candidatura a senador. Parecía que había Macri para rato, pero inestabilidad cambiaria, 3 devaluaciones o 3 saltos cambiarios en 2018 y 2019, caída del poder adquisitivo, aceleración de la inflación, etcétera, etcétera. Asume nuevamente de alguna manera el kirchnerismo, con obviamente parte del peronismo, esto es lo que Alberto Fernández logró sumarle a esta fórmula presidencial, en la cual Cristina resignó el lugar, pero con el mismo mandato que Mauricio Macri, con el mismo desafío económico, salir de esta estanflación, ¿no? De este estancamiento con inflación elevada, o peor aún, mucha recesión y mucha inflación. Inicialmente había recibido Macri una pesada herencia económica, lo mismo Alberto Fernández, distinta pero pesada también, y particularmente sensible la deuda pública en moneda dura, muchos vencimientos en moneda dura y en corto plazo, y además una deuda social elevada, porque a fines del año pasado teníamos el desempleo rozando los 2 dígitos y una pobreza en torno del 35%, y más de 40% de los jóvenes, es decir, menores de 18 años, bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Un desafío social complejo. Inicialmente tuvo 3 meses Alberto Fernández de gobierno, del 10 de diciembre al 10 de marzo, en el que no había pandemia, en el que trataba de buscar una agenda económica, de tratar de mantener ciertos equilibrios, de que el 2020 no sea un año malo ni bueno, pero que le permite, vía reestructuración de la deuda, plantear un 2021 muy favorable. Bueno, finalmente aparece la pandemia, que ha monopolizado buena parte del gobierno de Alberto Fernández, y el objetivo de este año es evitar que el 2020 sea 2002, y ya les puedo decir que la caída del PBI, por lo menos promedio, va a ser muy parecida a la del 2002, que fue una caída del 10,9%, estará por ahí la caída este año del nivel de actividad, con la particularidad que fue todo mucho más intenso, porque de alguna manera fue un shutdown, ¿no? Fue bueno, durante el segundo trimestre sobre todo, frenemos las transacciones para que se frenar la circulación del virus, y tuvimos algo bastante inédito, que fue una caída muy vertiginosa del nivel de actividad, que por suerte buena parte ya se está recuperando. Este es el punto de partida, y yo les quería hablar un poco en particular el máximo nivel de tensión cambiaria que estamos enfrentando en la Argentina, y empiezo con el poder de fuego, el verdadero poder de fuego del Banco Central, que no son las reservas brutas, sino las netas, las propias del Banco Central,
Y acá una perspectiva de lo que pasó en los últimos 10 años. Las reservas netas obviamente están en alrededor de 4.600 millones de dólares, es el último dato disponible, es un nivel muy bajo. ¿Cuál es el problema de que llegue a cero? Bueno, que básicamente en ese contexto el Banco Central se queda sin dólares propios para intervenir en el mercado cambiario si, por ejemplo, en el mercado cambiario oficial obviamente, si hay más demanda privada que oferta privada. ¿Y cuál es el problema de no tener poder de fuego? Es que si hay más demanda privada que oferta privada y no puede salir el Banco Central a cubrir ese exceso de demanda con reservas, porque no las tiene, se quedó sin poder de fuego, no le puede poner un techo al tipo de cambio oficial, y ahí se produce lamentablemente una devaluación desordenada, porque no se sabe dónde se frena la cotización. ¿Y qué punto estamos en referencia? Bueno, en el mínimo, estamos muy cerca del mínimo del 2011-2020. ¿Y cuándo fueron los últimos mínimos? Bueno, acá tenemos enero del 2014, o casualidad, devaluación de Kicillof-Fábrega, y también la unificación del mercado cambiario, o devaluación, que se produce al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, a fines de diciembre del 2015, en el que se unifica el mercado cambiario, se quitan todas las restricciones cambiarias, y el oficial que estaba por debajo de 10 pesos va a 14, y el paralelo que estaba en 15 baja un poquito, la brecha en general se cierra más por abajo que por arriba, y ahí empezamos a vivir sin cepo y sin también restricciones cambiarias. Perdón, y sin brecha, gracias a que las restricciones cambiarias se eliminaron. Hubo un periodo inicial interesante en que se endeudó el sector público, nacional, provincial, pero también incluso algunos municipios. Hubo ingresos de capitales también especulativos para aprovechar tasas de interés en dólares altas, carry trade, etc. Se desarmó la burbuja. Hubo un momento en el que el FMI permitió recomponer un poco las reservas, pero estamos en el peor de los casos porque le debemos más de 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario y con reservas netas llegando prácticamente al mínimo. Y la brecha, lamentablemente, también en octubre, por ejemplo, promedió 100%, acá tomamos la brecha con el dólar financiero, niveles muy altos, pocas veces tuvimos brechas arriba del 100%, en algunos años, por ejemplo, a principios y mediados de los 70, y nunca más. Sí, es verdad, en los 80 hubo, sobre todo antes de las hiperinflaciones, en 2 oportunidades, 2 o 3 meses, en que la brecha llegó al 100%, después bajó. En el cepo de Cristina, del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, tuvimos también, allá por mayo del 2013, que la brecha orilló o rozó el 90%, pero después bajó. En forma persistente, arriba del 100% pocas veces, y solo en los 70, que a principios de los 70 que teníamos cepo y desdoblamiento formal, después teníamos más desdoblamiento formal en los 80, el cepo del segundo mandato de Cristina Fernández y el nuevo cepo. ¿Y por qué es importante la brecha, no? Acá hay un breve análisis de estos años, y en el cual podemos ver que en promedio, cuando hay brechas altas, por ejemplo superiores al 50%, el PBI crece poco, y sobre todo, y como ustedes ven ahí en el recuadro en rojo, lo peor se lo lleva la inversión y las exportaciones. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, los últimos 2 meses, con una brecha creciente, las exportaciones se han profundizado su caída, incluso las importaciones se han acelerado, y el superávit comercial, que era uno de los grandes activos que teníamos, o que tuvimos por lo menos hasta agosto en forma sustantiva, ya en septiembre y octubre de este año vimos cifras en torno a 500 a 600 millones de saldo comercial, que es positivo, pero muy acotado para, obviamente, todas las necesidades de la Argentina. Y dicho esto, hay una reacción del gobierno, una reacción que, sobre todo, la principal duda ya la planteó Luciano: ¿cuánto de esto va a poder ser sostenido políticamente? Pero vamos a ver un poco el giro, de alguna manera, que está haciendo de la política económica del gobierno. Yo calculo muy asustados por la situación hacia mediados, fines de octubre, que parecía que el mercado cambiario directamente se desmadraba. Pero bueno, este giro y algunos apoyo político adicional ha logrado por lo menos una mínima pausa, sigue cayendo las reservas, sigue la brecha a niveles muy elevados, en torno al 85%, pero por lo menos se pudo respirar un poquito más de calma a lo largo, sobre todo, de buena parte de noviembre. El giro de política económica arranca en octubre, en forma tibia, no es un anuncio de un plan, sino que a medida que van pasando las semanas se van acumulando medidas que, cuando uno las suma todas, empieza a haber una línea, una hoja de ruta. En materia de reservas, quizás la novedad fue que el gobierno por primera vez busca incentivar a la oferta, menores retenciones transitorias, la baja de las hojas, sobre todo brecha, también ahí, y después más de lo mismo, más controles también a las importaciones, y no solo el Banco Central con muchos requisitos y necesitan autorización montos muy bajos, sino además el Ministerio de Desarrollo Productivo, que empieza a tener un control a la hora de frenar las importaciones. En ese sentido sí tenemos más de lo mismo.
o sea, más estrechez del cepo cambiario. Y en materia de brecha, la novedad fue la venta de bonos ANSES y el Banco Central. Acá hay un problema, primero porque se descapitaliza ANSES y el Banco Central, están de alguna manera malvendiendo títulos públicos en moneda dura, y el segundo punto es que es deuda pública en moneda dura que estaba dentro del sector público, o sea, no era deuda no relevante, o intrasector público, y ahora está pasando a cuentagotas a los privados. Pero el gobierno con esto ha logrado bajar la brecha, pero la ha logrado bajar de un poco más de 100 a 85, y con 85 no alcanza, habría que bajarla claramente por debajo del 50, y hoy vemos ahí un problema porque hay un piso muy alto de la brecha, que es el dólar solidario, que acumula el 30% del impuesto país y el 35% de anticipo de ganancia. Y también ha dado un poco de palo zanahoria al mercado del dólar financiero, pidiendo básicamente mucha información y al momento de que se hacen las transacciones, pero también ha bajado el parking como para dar un poquito más de flexibilidad y liquidez y movimiento a los dólares financieros, contado con liquidación y dólar bolsa me estoy refiriendo. Y en lo fiscal se empiezan a sumar varias señales. Cierra el 2020 sin un IFE 4, es decir, alrededor de 9 millones de personas que se quedan sin esos 10.000 pesos, mínimo gasto en ATP, casi todo ya por créditos blandos, puede venir un bono ANSES de fin de año como para ver que la fiesta se llegue bien, pero la realidad es que el aumento de jubilados, el último por decreto, fue del 5%, fíjense la inflación en los niveles mensuales que estamos teniendo, y que se dé 5% en el último trimestre realmente va a quedar claramente por debajo de la inflación y probablemente el crecimiento de los salarios también. Y además para el año que viene una movilidad. Sí. Tenemos que ir cerrando la exposición. Perfecto. Y un déficit primario que vemos que probablemente se baje. Pero lo que quiero cerrar es esto, el respaldo político. ¿Va a estar o no? Bueno, hay una primera carta de Cristina Fernández avalando acuerdos, algo que no había pasado el 9 de julio, en que criticó que el presidente se junte con empresarios, fin de tomas, 2 consecutivas en el mismo día, y además un Extended Fund Facility con el FMI, que no es un acuerdo stand-by, es un acuerdo más largo plazo y además requiere reformas estructurales. Pero se avanzó con el impuesto a la riqueza y la carta de los senadores del Frente de Todos al FMI, que puede incluso decir que es una segunda carta de Cristina, marca la cancha y pone estas dudas si va a haber o no respaldo político a este caso. Y simplemente les quiero contar entonces qué es lo que vemos para el 2021. Bueno, este árbol de decisiones. En 2021, según la presión cambiaria, bajen, verde, acotada, sea intermedia o intermitente, con idas y vueltas, o elevada, vamos a tener una primera encrucijada. Y la otra es qué va a pasar con el impacto del COVID, que no lo sabemos. Si suponemos que bajo y las presiones cambiarias bajan, se achica la brecha, el Banco Central deja de perder reserva, estamos en el mejor escenario posible, optimista, vemos un crecimiento del PBI, una recuperación de buena parte del terreno perdido este año, un dólar oficial que se mueve menos del 40% y una inflación en torno de esos niveles. Obviamente esto también no sabemos si la vacuna va a llegar a tiempo, si vamos a poder evitar una segunda ola o nuevas cuarentenas, ahí en ese caso el escenario es un poco peor. Voy a hablarles del intermedio, este es nuestro escenario más probable, un escenario en el que el PBI se recupera poco, que hay que hacer alguna corrección cambiaria para achicar la brecha, hay una inflación que se acelera, está en torno al 50%. Obviamente este escenario también se puede empeorar si vemos que además se suman muchos meses de cuarentena por una segunda ola fuerte de impacto de COVID. Y el peor escenario posible es en el escenario que el Banco Central se quede sin reservas, y ahí uno puede elegir si además tiene un impacto alto el COVID. En ese caso ya tendríamos un cuarto año consecutivo de recesión, aceleración de las variables nominales, riesgo nominal, riesgo de una espiral dólar, salarios y precios. Simplemente para cerrar, el escenario más probable es esto, vemos presiones cambiarias que van a estar ahí. En un escenario optimista es que bajen y que no haya necesidad de hacer una corrección cambiaria significativa, y obviamente un escenario negativo es que el Banco Central se quede sin reservas y que el año que viene sea un año nuevamente de recesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Vamos a pasar ahora a la exposición de Milagros Gismondi. Ella se va a ocupar de la parte más social, ¿no? De todos estos números, tienen muchas consecuencias a nivel social y de empleo. Para presentarla un poquito, Milagros es economista de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de Itela y otra en evaluación de impacto en la UEA del Reino Unido. Fue jefa de gabinete del Ministerio de Hacienda de la Nación y del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires durante las gestiones de Hernán Punza, y actualmente es la presidenta de la Fundación Banco Ciudadano. ¿Cómo estás, Milagros? Ahí está. No te escucho. No me había desmuteado. Típico error de todo este tiempo y seguimos sin aprenderlo. ¿Cómo estás? Muy bien.
Bueno, la verdad que ya tanto Luciano como Lorenzo plantearon claros desafíos en materia económica, y lo que quiero simplemente compartir con todos es que estos desafíos, que si bien siempre hablamos de la economía, incluso al principio de la cuarentena se hablaba de economía o salud, como demostró Luciano, no fue ni economía ni salud, pero cuando decimos economía no es más que la sociedad, ¿sí? Digo, porque a veces da la sensación de que se podía relegar el objetivo de la economía porque es más noble que el de la salud, y la economía no es más que eso, que es cómo nos impacta a nosotros y a toda la sociedad una crisis económica, ¿sí? Entonces, en particular, también un poco como los chicos, primero voy a ver qué es lo que pasó hasta ahora, y después un poco con los escenarios que ellos mismos trazaron, pensar el 2021 e incluso un poquito más allá del 2021, ¿sí? Entonces, cuando vemos de nuevo, la economía o salud, y esa economía de un PBI cayendo 12%, lo que significó fundamentalmente en el segundo trimestre, que fue el peor trimestre, claramente en términos de empleo, porque fue un freno de golpe de la actividad económica como nunca se había visto. Lo que terminó sucediendo es que el empleo caiga 21% anual, ¿sí? O sea, con una caída de en torno a 3,5 millones de empleos, fundamentalmente en los más informales, o sea, los trabajadores informales cayeron un 43%, también mucha caída en cuenta propista, pero así todo con también algo, aún de todas las medidas de prohibición de despidos, etcétera, también con una caída del 5% anual en lo que es el empleo privado registrado. Entonces, digo de nuevo, esta caída prácticamente no tiene antecedentes por su profundidad, caída que si bien fue muy brusca en el empleo, no se vio tanto en el desempleo. ¿Por qué? Porque lo que significó la cuarentena es que también se retire gente del mercado laboral. Entonces, cuando te preguntaban, ¿vos buscaste trabajo la última semana? No, no busqué trabajo. Entonces, por eso es que el desempleo saltó al 13%, cosa que uno dice, bueno, para tamaña crisis no parecería mucho. La realidad es que a todos esos que no buscaron trabajo porque no podían salir de sus casas, si se le preguntaba si querían trabajar, ese desempleo hubiese sido del 29%, o sea, realmente una crisis social muy, muy, muy fuerte, por el lado del empleo fundamentalmente, y esa caída del empleo lo que terminó redundando es en un aumento de la pobreza, sobre todo en el segundo trimestre de este año, muy elevado, ¿sí? O sea, la pobreza llegó al 47% en el segundo trimestre del año, que eso significa 5 millones de nuevos pobres, y eso que fue atenuado con, como decían también los chicos, con un gasto COVID o un gasto de tratar de paliar el impacto de la crisis, fundamentalmente mediante el IFE. Si no hubiese existido el IFE o no hubiera habido la asistencia estatal, hubiésemos llegado a una pobreza en torno al 51%. Entonces se atenuó gracias a esa ayuda, pero ahora la pregunta, y un poco la hicieron los chicos también, es cuán sostenible es esto hacia adelante. Y números que realmente preocupan y no generan consuelo, por así decirlo, con el tema de pobreza, es que la pobreza de niños, que recién mencionaba Lorenzo, que antes estaba en torno al 40 y pico por ciento, bueno, llegó en el segundo trimestre del 2020 al 62%. Por supuesto que es como fue en el valle de la crisis, o sea que ese número es casi que el peor momento, por lo menos por esta crisis, y ahora voy a hablar un poquito más de eso. Y además también no solo un aumento de la pobreza, sino un aumento de la indigencia, o sea, de las personas que no pueden llegar a comer lo mínimo y necesario, bueno, aumentó a 12%, 12,5% en el segundo trimestre del 2020, que eso nos remite al 2005, o sea, ya a la salida de lo que fue una de las peores crisis que tenemos recuerdo más cercano, ¿no? Y de nuevo, si no hubiese existido el IFE, esa indigencia se hubiese ido al 17%. ¿Qué vemos hacia adelante? Fundamentalmente en pobreza, es que el tercer trimestre, un poco, siempre los trimestres impares son más tranquilos en términos de pobreza. ¿Por qué? Porque llega el aguinaldo,
Y además tiene la particularidad que todo lo que fue el IFE pegó de lleno. O sea, imaginen que en realidad en el segundo trimestre solamente terminó impactando, o sea, si bien el IFE se da en abril, termina pegando en los ingresos de mayo, o sea que no hubo tantos meses con el registro del IFE. Los 3 IFEs que se dieron van a pegar más en el tercer trimestre, o sea que ya se están viendo tasas más cercanas al 39% de pobreza, pero ¿qué vemos en el cuarto? Es que de nuevo la pobreza está aumentando. ¿Por qué? Porque si bien hay una cierta recuperación del empleo, no se está recuperando el empleo tan rápido como la actividad. Esto es típico, digo, cae muy rápido la actividad por oferta, pero el problema es que una vez que la oferta se vuelve a mover, la demanda no está teniendo ese movimiento justamente por la misma crisis económica. Entonces el empleo, y sobre todo, por ejemplo, el empleo privado, que fue el menos castigado, pero está en agosto, o sea, en julio y agosto en los mismos niveles que en el trimestre anterior. Pero entonces, si bien hay una mayor recuperación del empleo, esto que decíamos que se perdieron 3,5 millones en el segundo trimestre comparando con el año pasado, en segundo y en tercer y cuarto trimestre seguramente estemos en 2 millones de empleos menos que un año atrás. Estamos hablando de 2 millones de personas, ¿no? Digo, cuando le ponemos número a estas cifras, y no tanto de nuevo de desempleo, sino de empleo, el impacto es muy fuerte. Entonces, cierta recuperación del empleo, pero que viene lenta, con un IFE que por la sustentabilidad fiscal es entendible que se vaya retirando, pero que eso tiene impacto obviamente en los ingresos de los quintiles más bajos, o sea, de los deciles más bajos. Vemos que hacia el cuarto trimestre, de nuevo la pobreza va a estar en torno al 43-44%. Entonces, digo, más allá de marear con números, el punto fundamental, y esto sí es un punto que además de la coyuntura y de la cuarentena, pandemia y esa discusión que un poco como Lucho no quiero entrar, lo cierto es que, y un poco lo mostró también Lorenzo con ese tobogán, venimos de una economía que no da respuesta en materia económica y por lo tanto social, ¿sí? O sea, no crea empleo y no da respuesta, y hace que desde hace 30 años la pobreza sea promedio del 36%, hoy estemos en 41%, seguramente en el segundo semestre estemos en promedio en este cuarto trimestre, como les comentaba, también en torno a 41-42%, pero que son cifras que sin duda plantea un desafío de cara al 2021. Porque, como decían también antes, es un año electoral, es un año que aún sin segunda ola, o sea, vean, recuerden el escenario de Lorenzo, el mejor de todos, el optimista, sin segunda ola de COVID y con buen manejo de la crisis cambiaria. Aún con eso estás teniendo un crecimiento del 6%, ¿sí? Que eso no recupera totalmente la crisis que tuviste este año. Por lo tanto, el empleo no va a ser, por supuesto, va a recuperar parte, pero no todo el empleo, no vas a estar en los niveles de empleo de 2019, que ya eran bajos. La inflación en ese escenario, también el optimista, 42%, o sea, más que ahora. Entonces, el mayor desafío, sin duda, hacia adelante, es contener esta tasa de pobreza y dar respuestas más allá de la coyuntura. Venimos fallando, por así decirlo, en los últimos 30 años, bueno, ver cómo damos una solución hacia adelante, que no vemos otra salida que no sea con más empleo y más exportaciones, pero un poco lo que marcaba Lucho al final, que tuvo que cortar, pero la brecha también atenta a esas exportaciones, ¿sí? Entonces, en síntesis, la situación social sin duda que plantea un desafío al año que viene en términos electorales y económicos, porque además ayer escuchaba que decían, bueno, si tenemos la vacuna y a partir del 1 de enero ya está todo solucionado, podemos retirar completamente el gasto COVID, entonces el déficit fiscal no es tal. Y la realidad es que, de nuevo, el mejor de los escenarios de Lorenzo habla de una inflación del 42%. Cuando Luciano hablaba de otras crisis, ¿sí? Nosotros tenemos
tres crisis, o dos crisis en realidad que se nos vienen a la mente muy claras, que es la del 89, que fue un aumento de la pobreza muy fuerte por inflación, ¿sí? O sea, por caída de los ingresos reales, y que la respuesta tanto de los movimientos sociales, que eran ollas populares, como del Estado, con la Caja PAN, fue alimentos. Pero venías con un nivel de capital humano en tus espaldas alto, y venías con un nivel de respuesta del Estado que no era tan necesario. ¿Por qué? Porque había empleo. Después, en el 2001, tuviste una crisis y un salto muy alto de pobreza, como se ve en el gráfico, por pérdida de empleo, digo, justamente por más en cantidades que por precios, como decimos los economistas, ¿sí? Y Milagros, sí, vamos tenemos que ir terminando. cerrando para Dale. poder tener tiempo de hacer alguna pregunta. Perfecto, 2 segundos. Pero la respuesta a esa crisis fue mediante plan jefes y jefas, mediante los movimientos sociales se organizaron en cooperativas. El problema de esta crisis es que lo que arrancó con un salto en la pobreza más por un tema de empleo, el mayor riesgo, y ese es el desafío del año que viene, que no continúe este salto en la pobreza por un salto en la inflación, ¿sí? O sea, sí, esa nominalidad que hoy todavía no tenemos controlada y que no hay señales claras de que se controle, termina siendo, más en el escenario explosivo que planteaba Luciano, termina generando un salto inflacionario muy fuerte, lo que va a generar es que va a ser una combinación de ambas crisis, ¿sí? Vas a tener el problema del empleo y el problema de la inflación, por lo tanto las variables sociales se van a tensionar mucho más, y con esto cierro, porque la crisis, o sea, y la pandemia y la cuarentena, no solo ya también con un deterioro que venía, con ese tobogán que marcaba Lorenzo, pero además tenemos un problema en nuestras espaldas, que por ahí no lo teníamos en el 89, de capital humano, ¿sí? Y en eso la crisis esta también se diferencia y plantea un desafío, el tema de que este año no haya habido escuelas. Por supuesto que eso no genera un impacto a los 2 meses, pero es parte del desafío esto de que los chicos no hayan ido a la escuela, es parte de los desafíos de la economía que viene, por ahí ya no solamente del 2021, ¿no? Hacia adelante. Y con esto sí, ahí sí, para cumplir los tiempos, termino. Perfecto. Bueno, arranco con una pregunta para vos, ya que estuviste última en las presentaciones. El desafío es claro, como vos venías marcando. ¿Qué se puede hacer que no sea mero asistencialismo, mera contención, para realmente generar empleo de calidad y empezar a atraer sobre todo a los jóvenes, ¿no?, que están teniendo este problema serio de empleo, nuevamente al trabajo formal, en blanco y demás? Sí, a ver, también hay que entender, digo, que el trabajo formal, en blanco, o el empleo de calidad, hay muchos que hoy por hoy no pueden acceder, ¿sí? O sea, digo, hay que pensar, y digo, no voy a ser yo quien proponga, pero sí hay que repensar por ahí todo lo que es la contratación laboral y entender cuál es la realidad hoy de Argentina. Digo, el empleo formal al que estábamos acostumbrados ya previo a la crisis del 89, ¿no? Digo, trabajando 20 años en una misma empresa, esa realidad cambió. Entonces también hay que adaptarse a esa realidad. Y hay que trabajar mucho por supuesto, hay ciertas necesidades de protección social que tienen que estar, pero más allá de esas necesidades de protección social, después hay una serie de herramientas que van más a la autonomía. O sea, a mí se me ocurre ahora todo lo que tiene que ver con inclusión financiera, digo, poder dar herramientas para empezar a movilizar empleo. Y de nuevo, por supuesto que hay que ir a un mayor nivel de empleo en blanco, pero por ahí no es el empleo en blanco que conocemos hoy. Bien, perfecto. Sí, por ahí se trata de repensar las formas de empleo, sobre todo en los más jóvenes. Pero sin duda que es con más empleo y más exportaciones. Si no, digo, es muy difícil que ese 36% de pobreza promedio se pueda bajar, ¿no? Por ahí coyunturalmente, pero no de manera estructural. Perfecto, muchas gracias. Luciano, te hago una pregunta que está por acá de Luis, que nos preguntaba al final de tu presentación,
qué medidas económicas debería tomar el gobierno para no profundizar la crisis y mejorar estas variables que vos fuiste mostrando. En 2 minutos. 2 minutos, no menos. Es buena la pregunta y la respuesta no es fácil y se engancha un poco con lo que dice Milagros, ¿no? Que es que Argentina vive una crisis muy estructural, digamos, en la cual se combina ya una década de estancamiento. Argentina en la última década, creo que hay 2 o 3 países en todo el mundo que creció menos que nosotros. Y estoy hablando de países que tuvieron guerra civil, que tuvieron, digamos, catástrofes naturales, con lo cual Argentina está viviendo algo muy estructural y una economía que es mucho más pobre de lo que creemos. ¿Sí? Entonces tenemos que responder como preguntas mucho más profundas, y en el medio de ese problema estructural nos llega la pandemia y nos llegan estos grandes desequilibrios macroeconómicos. A cuento de que es muy difícil, o al menos a mí no se me ocurre, quizás a algún economista más creativo que yo, pensar soluciones de corto plazo que sean indoloras. Digamos, me encantaría decir que podemos sostener un Estado que gasta 45 puntos del PBI, pero creo que no podemos. Digamos que el sector privado ya no puede, con lo cual eso, digamos, no me imagino lamentablemente salidas que no impliquen, digamos, desafíos grandes, salidas virtuosas, salir del laberinto por arriba. Digamos, uno siempre está buscando salidas del laberinto por arriba, son muy difíciles. Argentina al final del día, creo yo, hoy vive una crisis fiscal muy, muy profunda, y tiene que adaptar el Estado que queremos tener con el Estado que queremos pagar. Y eso va a implicar repensar muchas cosas de nuestra política económica. Muchas gracias. Lorenzo, hay una pregunta, una muy, muy puntual, si en las proyecciones que dabas de valor de dólar estabas incluyendo el impuesto país. Y por otro lado, preguntan también si te imaginas que ese impuesto va a continuar o no, y de no continuar, ¿qué impacto podría tener? A ver, no, ahí estaba tomando el dólar oficial, digamos el de importaciones, en la medida que no haya nada raro, ese es el dólar a fin de año que estaba pensando para el 2021, ¿no? Con ajustes en el mejor escenario, un poquito por debajo del 40%, respecto al 85, alrededor del 85 que va a cerrar este año, nuevamente dólar oficial sin impuesto. Y bueno, una suba mayor ya en el escenario de presiones cambiarias intermedias, arriba rozando el 60%, y otro en el que puede, obviamente, si se queda sin reserva el Banco Central, profundizarse la crisis, y ahí ya una suba mucho más fuerte aún. Esa respecto de esa pregunta. Y después, el tema de la brecha, ¿no? Volviendo un poco y tratando de hilar todo, ¿no? Y no repetir. Milagros decía, bueno, ¿qué necesita? La Argentina necesita empleo, y empleo que es inversión. Y además la Argentina necesita dólares, porque, ya lo dijo Luciano, hay que resolver, poner en caja el Estado, digamos, o que no gaste mucho más de lo que recauda. Pero el otro problema es que también necesitamos un sector transable que esté pujante. Mucha presión impositiva, muchas dificultades para competir, etcétera, etcétera. Y si a esto le sumamos una brecha, la brecha justamente yo mostraba, la brecha mayor del 50%, no hubo muchas veces sostenidas en el tiempo, pero te ahogan principalmente inversión, que está atado a empleo, y exportaciones, que está atado a la generación de divisas. Y bueno, ahí es la pregunta. Yo tengo clarísimo que no puede ser el piso de la brecha un 65%, que es el 30% de impuesto país más el 35% de anticipo de ganancias. No va. Digo, ¿para qué está vendiendo ANSES bonos, o el Banco Central está mal vendiendo bonos para tener una brecha del 70%? No sirve, digo, saquemos, si se quiere, volvamos para atrás desde el 15 de septiembre, respecto al impuesto, el 35% de anticipo, tratemos de bajar la brecha a menos de 50, de todas las formas posibles, achicando un poco más el déficit, emitiendo menos, tratando de dar la mayor certeza posible, un plan económico, quizás respaldo en el FMI, etcétera, etcétera. Pero me parece que convivir mucho tiempo más con una brecha alta no se puede, porque justamente afecta. Hoy, fíjate que necesitamos recuperar mucho empleo, y empleo está muy, muy asociado a la inversión nuevamente, y también al sector transable, en última instancia. No en forma directa, pero sí en forma indirecta. Si hay divisas suficientes, no vamos a tener el clásico stop and go, entonces va a poder crecer, otros sectores se van a poder desarrollar que son más empleo intensivos. Muy bien. Bueno, nos estamos lamentablemente quedando sin tiempo.
había algunas preguntas más, les pedimos disculpas a los que no llegué a preguntar, traté de sumar varias en una sola para que cada uno pueda hacer un pequeño ping-pong. Les agradezco mucho, Lorenzo, Luciano, Milagros, por haber compartido con nosotros este panel. Los desafíos para la economía que viene quedaron planteados en materia de empleo, de reservas, de la cuestión fiscal, así que seguramente los que nos estuvieron mirando se llevan mucho para pensar. Así que los invito a quedarse en la transmisión de este último día de la FI Week con el panel que sigue. Hasta la próxima.